Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos con nosotros a una compatriota mía, la doctora Yusra Swidi, profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad de Manchester. Dirige el proyecto Simplified Approach to International Law, o SAIL, en su página de Substack, learnsail.org. Yusra, bienvenida. Yusra, welcome. Muchas gracias, Pascal. Es un placer estar aquí. It's nice having you here. I mean, Me alegra tenerte aquí. Quiero decir, tú también creciste y estudiaste en Suiza, igual que yo. Eres de la parte francófona, ¿verdad? Así que el inglés también es una forma de conectar, teniendo en cuenta que hablamos dos idiomas distintos, aunque seamos del mismo país. Y ahora estás dando clases en el Reino Unido. ¿Qué tal va eso? Sí, lo soy. Es un momento realmente emocionante para enseñar Derecho Internacional y estoy muy agradecida de que el Reino Unido sea un gran defensor de la libertad académica. Eso significa que tenemos conversaciones apasionadas e interesantes con los estudiantes sobre todos los temas de Derecho Internacional que están hoy en los titulares. Sí, y bueno, es curioso que digas que te alegra lo del Reino Unido, porque ahora mismo, en mi rincón de Internet, el Reino Unido no tiene precisamente fama de ser un gran defensor de la libertad periodística. Hemos visto cómo el Reino Unido intenta imponer penas de prisión muy duras a Palestina Action. Y sé que tú mismo has estado implicado en el caso de genocidio contra Israel dentro del equipo legal. ¿Podrías contarnos un poco de contexto sobre eso? Y también, ¿cómo ves que el Reino Unido esté, digamos, al otro lado del asunto en este caso? ¿Cómo ves todo este tema? Sí, en los últimos años ha habido una serie de casos que han llegado a varios tribunales internacionales y que giran en torno al conflicto entre Israel y Palestina, aunque cada uno aborda una dimensión distinta del mismo. Así que hiciste bien en mencionar los casos sobre genocidio, especialmente el principal, presentado por Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023, y el otro en el que yo he estado implicado directamente, y la solicitud al Tribunal de Justicia, el Tribunal Mundial, el principal órgano judicial puesto para que emitiera una evaluación sobre si la ocupación israelí es ilegal. Así que participé en ese caso y el tribunal de hecho dictaminó en una sentencia que la ocupación es absolutamente ilegal. Por desgracia, eso no ha llevado al fin de la ocupación, pero sí ha servido como una herramienta muy importante y con autoridad para impulsar la defensa política y diplomática tanto a nivel internacional como nacional. Pero también me alegra poder hablar de los casos de genocidio, porque sé que han sido un tema de gran interés a lo largo de los años. ¿Cree que los casos de genocidio, y en general el enfoque del derecho internacional, siguen siendo algo que pueda ayudarnos en 2026? Porque da la impresión de que estamos pasando por una etapa muy intensa en la que, ya sabe, el poder es lo que manda. Sí, creo que en la época actual en la que vivimos, que sin duda refleja esa idea de que el poder hace la razón entre varias grandes potencias, una fuente de consuelo para mucha gente, incluidos los juristas, son los tribunales internacionales. Está surgiendo algo que se llama derecho de litigio estratégico. Es la capacidad de los jueces para hacer todo lo posible por aclarar, pero también para recordar a los estados sus obligaciones legales y animar a otras instituciones relevantes, por ejemplo las de Naciones Unidas, a aplicar en la medida de lo posible estas importantes normas internacionales. Así que sigo pensando que, aunque no estén libres de limitaciones, esa estructura institucional sigue siendo una fuente importante de esperanza para mucha gente, especialmente en estos tiempos tan difíciles. ¿Podrías darnos un resumen muy breve de estos tribunales internacionales? Porque
Aunque el derecho internacional tiene unos 400 o 450 años, según donde pongas la fecha de inicio, el sistema judicial en sí es relativamente nuevo, ¿verdad? Tenemos la Corte Internacional de Justicia, que depende de las Naciones Unidas, pero también la Corte Penal Internacional y los distintos tribunales ad hoc. Así que, el sistema que tenemos hoy con estos tribunales, ¿cuántos años tiene y dirías que es sólido? And how robust would you say is it? Yeah. So the idea of international dispute Sí, settlements, la idea de resolver states, disputas internacionales, ya sean entre estados o incluso entre una persona y un estado, acudiendo a un tercero para solucionar un conflicto de forma pacífica en lugar de ir al campo de batalla, es algo que existe desde hace muchas décadas, quizá desde que el propio derecho internacional empezó a consolidarse. Pero esta forma moderna de tribunales internacionales con sede física repartidos por todo el mundo, cada uno con sus propias áreas o competencias, eso sí es una idea más reciente. That's a little bit more of a recent idea. So the International Court of Justice, Así que el Tribunal Internacional de Justicia, antes de eso existía un organismo parecido que se creó después de la Primera Guerra Mundial. Y creo que uno más reciente y bastante más controvertido, del que quizá tengamos ocasión de hablar más adelante en esta conversación, es el Tribunal Penal Internacional, que en realidad lleva existiendo solo unos 25 años. Cada uno de estos tribunales se ha enfrentado a muchos desafíos importantes y también tiene sus limitaciones, tanto por cómo fueron diseñados como por lo que pueden o no pueden hacer. Pero aún así, sigo pensando que es mejor tenerlos que no tenerlos. Hey, just a very quick note. The best way to support Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos mejor con ellos. Pero hay gente que no está de acuerdo y gente que está muy en desacuerdo. De hecho, justo hoy, o quizá ayer, Estados Unidos publicó una nota para los medios informando de que a partir de ahora van a enfrentarse a la Corte Penal Internacional con todo lo que tengan. Déjame leerte quizá el primer párrafo del comunicado que hicieron. Se titula: El Departamento de Estado lanza una campaña para desmantelar la amenaza de la Corte Penal Internacional a la soberanía estadounidense. Hoy, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado una amplia campaña para desmantelar la amenaza que, según él, representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos. La campaña implicará una respuesta coordinada de todo el gobierno, con el objetivo de desactivar, de forma sistemática, la capacidad de la Corte para operar, para dirigirse contra militares o funcionarios estadounidenses o para poner en riesgo la soberanía del país. Luego se enumeran algunas de las medidas previstas como llamadas diplomáticas del secretario de Estado, del vicesecretario y de embajadores a miembros del liderazgo de otros países, señalando los abusos de la Corte Penal Internacional. Los países que cooperan con las fuerzas del orden o con el ejército estadounidense o que se benefician del paraguas de seguridad de Estados Unidos son instados a rechazar la supuesta autoridad de la Corte. En fin, bla, bla, bla. Ya sabes. Básicamente, lo que están diciendo es que por ahora solo van a ejercer presión diplomática. Porque sabemos que Estados Unidos tiene una ley en vigor que le permitiría entrar en La Haya y sacar físicamente a ciudadanos estadounidenses si alguno fuera encarcelado allí por el Tribunal Penal Internacional. Es la llamada Ley de Invasión de La Haya. Es una locura, y la tienen desde hace tiempo. Así que la oposición de Estados Unidos al TPI no es nueva. Además, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el documento fundacional del tribunal. Pero este tipo de lenguaje tan beligerante contra un tribunal internacional es algo que, al menos yo, no había visto hasta este nivel. ¿Qué te parece a ti? I can't say that it's surprising. No puedo decir que sea sorprendente.
Estados Unidos siempre ha tenido una posición muy firme respecto al Tribunal Penal Internacional. Curiosamente, participó de forma bastante activa en las negociaciones del Estatuto de Roma, que es el documento fundacional del tribunal, y sospecho que lo hizo en parte para asegurarse de que se diseñara de una manera que no perjudicara a Estados Unidos ni a sus intereses. Pero con el tiempo, creo que la postura de Estados Unidos hacia el tribunal ha sido cada vez más clara, sobre todo durante la administración Trump, cuando vimos a Estados Unidos sancionar a jueces que habían avanzado con una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Benjamin Netanyahu and Noam Gallant. And I think that was definitely Y creo que ese fue sin duda un momento más intenso en el que nos dimos cuenta de hasta qué punto Estados Unidos está claramente en contra de la Corte Penal Internacional. Pero también hubo episodios anteriores, por ejemplo, cuando la Corte abrió una investigación en Afganistán, que obviamente implicaba a Estados Unidos. Es algo muy lamentable y además pone de manifiesto las limitaciones de las que hablaba antes, esas limitaciones de algunos tribunales que son muy vulnerables a la financiación y al apoyo de los estados en muchos aspectos. Sabes, una de las críticas al sistema internacional actual, al que pertenece la Corte Penal Internacional, es que básicamente fue diseñado siguiendo el modelo de los estados occidentales, y que al igual que el sistema de Bretton Woods o el sistema bancario internacional, refleja el poder estructural de Occidente frente al resto del mundo. Y si miras los hechos, el historial, especialmente el de la Corte Penal Internacional, sobre quienes han sido realmente condenados por crímenes de guerra, todos son africanos. Todos son jefes de Estado o altos cargos de países africanos. Y hay citas muy conocidas de personas que han dicho cosas como, sí, la Corte Penal Internacional está ahí para que la usemos contra los africanos, y cosas por el estilo. Ningún líder occidental había sido acusado hasta que se presentaron las imputaciones contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Y eso, por supuesto, fue lo que enfadó muchísimo a Estados Unidos. Pero eso solo ocurrió después de que al mismo tiempo los líderes de Hamas fueran incluidos en la lista del Tribunal Penal Internacional. Y claro, eso llegó 2 años después de que el propio tribunal emitiera una orden de arresto contra Vladimir Putin y otro funcionario ruso. En aquel momento, Occidente lo celebró. Recordamos las palabras de apoyo tan firmes del entonces presidente Joe Biden. Y luego, cuando llegaron las órdenes de arresto contra el señor Netanyahu, se desató el caos. Así que, ¿qué opinas de esta acusación de que el Tribunal Penal Internacional es, en el fondo, uno de esos instrumentos contra el resto del mundo, aunque ahora estemos viendo que uno de sus propios arquitectos no está nada contento con él? Sí. Bueno, creo que si miramos las investigaciones que están abiertas ahora mismo ante la Corte Penal Internacional, en realidad hay bastantes que van más allá del continente africano. Por ejemplo, hay investigaciones abiertas en Myanmar, Bangladesh, Filipinas, Venezuela, Ucrania y Lituania. Así que, en mi opinión, la Corte ha intentado lograr un mayor equilibrio. Mire, yo creo que la Corte Penal Internacional es en realidad una idea necesaria. La historia de la geopolítica ha demostrado que algo así hacía falta en el mundo. Y fue un proyecto de muy largo recorrido, que tardó muchas décadas en desarrollarse. Creo que varias generaciones de juristas, funcionarios de gobierno y activistas de derechos humanos pensaron que algo así debía existir en el mundo. También creo que en su aplicación y en su diseño es donde se encuentran algunos de los fallos y limitaciones. Pero pienso que como cualquier otro tribunal, su funcionamiento puede mejorarse con la práctica y con el tiempo. Los tribunales son muy receptivos a la opinión pública, a su propio tipo de clientela, por así decirlo, a quienes sirven, a quienes los apoyan. Así que creo que son capaces de adaptarse a las críticas y al cambio. Y me parece que eso es algo positivo, una fortaleza,
porque significa que estas instituciones pueden seguir sirviendo a la gente, a la comunidad internacional, lo mejor posible según vayan evolucionando las circunstancias. As they can in light of developments. Entonces, dirías que, a pesar de todas las críticas justificadas sobre la actuación de la Corte Penal Internacional en sus 25 años de existencia, no está todo perdido, y que de hecho podría llegar a ser una institución verdaderamente imparcial en el futuro, que incluso podría, de vez en cuando, perseguir también a líderes occidentales, porque tampoco faltan crímenes de guerra en el lado occidental. La pregunta es, ¿por qué ellos no se han llevado ante el tribunal? Yeah. I mean, the ICC has faced a lot Sí, of pressures. quiero decir, la CPI ha estado bajo mucha presión desde que se creó, pero creo que en este último periodo se ha visto un nivel de presión mucho más alto, algo que no estoy seguro de que la Corte haya experimentado antes con esta intensidad. Su fiscal, Karim Khan, está actualmente enfrentando acusaciones de conducta sexual inapropiada, lo que significa que está suspendido. Y eso obviamente afecta la capacidad de la CPI para seguir cumpliendo sus funciones, aunque quienes están ocupando su lugar lo están haciendo muy bien. Los jueces también están siendo sancionados. Hay algunas controversias en torno a distintos casos. Y luego está Estados Unidos, que prácticamente ha salido a declarar una especie de guerra contra la CPI. Así que la Corte se enfrenta a muchas cosas, pero creo que todo depende de la perspectiva desde la que se mire. Pienso que muchas víctimas en distintas partes del mundo dirían que es probablemente su única esperanza. Y una pequeña chispa de esperanza que todavía tienen. Y creo que solo por esa razón ya es una institución que merece la pena y un proyecto que vale la pena. Quiero decir, por tu propia experiencia con estas instituciones, los estados más débiles, especialmente los de África, el este de Asia o Sudamérica, realmente les dan mucho valor a estos tribunales, porque al final, el derecho internacional es en realidad un intento de proteger a los estados más débiles frente a los más fuertes. Y normalmente son los más poderosos los que argumentan que, bueno, al fin y al cabo, ni siquiera tiene mucho sentido mantener estas instituciones, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo. Básicamente, cuando Estados Unidos dice que necesita proteger su soberanía, lo que en realidad quiere decir es que quiere proteger su impunidad. La impunidad para cometer crímenes de guerra de cualquier tipo sin tener que rendir cuentas ante nadie, ¿verdad? Y el Tribunal Penal Internacional demuestra que está directamente en contra de esa forma de pensar. ¿No es así? Entonces, según tu experiencia, ¿cómo ven los estados más pequeños estas instituciones que en realidad no representan una amenaza para ellos? Yeah. From my experience, Sí, por mi experiencia creo que hay un sentimiento bastante polarizado, porque por un lado, muchas comunidades en todo el mundo sienten que si no existe el derecho internacional, entonces ¿qué queda? ¿Qué otra cosa puede realmente ayudarnos a salir de nuestra situación? Pero por otro lado, hay mucha desilusión, frustración y decepción cuando el derecho internacional no cumple en ciertos casos, ya sea por el poder de las grandes potencias y su capacidad para influir o bloquear determinados procesos, o por otras razones relacionadas con el consentimiento, la competencia de los tribunales para tratar ciertos asuntos, o incluso por motivos económicos. Son distintos factores que pueden impedir que se haga justicia a su favor. Así que diría que, por lo que he visto, la gente está bastante dividida y parece que existe una relación complicada con el derecho internacional. there seems to be a bit of a complicated relationship with international law. But we've actually seen in recent years. Pero en los últimos años, y esto se relaciona con nuestra conversación sobre los tribunales, hemos visto que muchos estados más pequeños, como los llamas, han recurrido a acudir a estos tribunales internacionales y pedirles que hagan algo respecto a sus problemas, ¿verdad? El cambio climático es un ejemplo muy claro. Hay pequeños estados insulares en desarrollo que se han movilizado ante tribunales internacionales
para, en esencia, recordar a los grandes emisores de gases de efecto invernadero, que suelen ser algunas de las principales potencias del mundo, cuáles son sus obligaciones, y así crear un relato de rendición de cuentas. Y podemos ver otros ejemplos en el ámbito del derecho penal internacional. Antes hablábamos del genocidio. Así que sigo pensando que para los estados más pequeños, estas instituciones y el derecho internacional en general son herramientas que están dispuestos a utilizar y a explorar para ver si pueden sacarles provecho y atender mejor sus propias necesidades. He tenido antes en mi canal a dos defensores de los derechos humanos de Alemania y me señalaron que el derecho internacional y estos tribunales no se tratan solo de impartir justicia. Eso es lo que harían en un mundo perfecto. Pero en un mundo imperfecto son también un espacio, un lugar y una forma de generar presión política a favor o en contra de algo. ¿Cómo lo ves tú? Si tuvieras que decirlo, ¿qué peso tiene cada uno de esos dos aspectos? ¿Sería algo así como 40-60, 50-50? En el mundo real, el impacto que pueden tener estos tribunales y sus casos, ¿te parece que es más de naturaleza activista o política o más bien judicial? Creo que las dos cosas pueden ser ciertas. Y creo que eso es algo que se malinterpreta mucho sobre el derecho internacional y resulta muy frustrante. Entiendo perfectamente esa frustración y a veces yo misma la siento porque el derecho internacional se basa mucho en los procesos. Muchas veces es literalmente un proceso. Y ahí es donde la presión política de la que hablabas resulta útil. Porque muchas veces, sobre todo ante atrocidades terribles, incidentes o situaciones muy urgentes, queremos que se resuelvan, queremos que se detengan ya mañana mismo. Muchas veces, los procesos, los intentos que hacemos para recurrir a instituciones internacionales, acudir a los tribunales o sentarnos a negociar, todo eso suele tener un resultado parecido. Al final obtenemos una herramienta, un documento, una declaración, algo que sirve para aumentar la presión política. Creo que eso es especialmente cierto en el caso de los tribunales internacionales, que no tienen una fuerza policial, ni un ejército, ni un organismo capaz de hacer cumplir realmente sus sentencias o decisiones. Y en decisiones muy controvertidas, todavía menos. Pongamos como ejemplo el caso de Sudáfrica e Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Cuando finalmente se emite una sentencia, incluso si esa sentencia dijera que Israel ha cometido genocidio, en teoría, esa sentencia puede ser ejecutada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero claro, en la práctica, teniendo en cuenta que Estados Unidos es miembro permanente con derecho de veto, es muy poco probable que el Consejo de Seguridad la haga cumplir. Exacto. Así que la aplicación de las decisiones es ese gran lobo feroz del derecho internacional del que tanto nos quejamos, y con razón. Lo que eso implica para los tribunales internacionales y el trabajo que realizan la mayor parte del tiempo es que esas declaraciones funcionan como una forma de presión política, que en sí misma, creo, debe considerarse muy importante. Pero también significa que tenemos que aceptar que será un proceso mucho más largo, un camino más extenso hacia la justicia. Sí, entonces no es que a esos estados no les importe, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos esté intentando desmantelar la Corte Penal Internacional o que Israel comparezca ante la Corte Internacional de Justicia y la califique de ridícula y antisemita y todo eso, demuestra que esto les molesta, ¿no? Aunque puedan ignorar esas instituciones del derecho internacional y seguir adelante con sus matanzas masivas y su genocidio, aún así les irrita. Sigue siendo algo. Manu A. Speakwills crimes de tiene, pagues duel. Entonces, quizá tienes algo de información sobre cómo se supone que este castigo les afecta. Porque quiero decir, la gente que creó estos tribunales no lo hizo de forma ingenua,
pensando, ah sí, montamos una institución, les damos un edificio en La Haya y todo quedará resuelto, ¿verdad? Quiero decir, quienes trabajan en esto son bastante realistas a la hora de entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero, ¿cómo pueden estas instituciones aumentar realmente la presión sobre algunos de esos estados infractores? Well, I think, you've touched on an important point, Bueno, which is that, creo que has tocado un punto importante, y es que, aunque cada cierto tiempo surge esa narrativa de que el derecho internacional es débil o que está muerto, yo diría justo lo contrario, que el derecho internacional es tan poderoso que los estados hacen todo lo posible por diseñarlo de una forma que no les perjudique ni les afecte, ¿verdad? Históricamente, de ahí viene la idea del consentimiento. Gran parte del derecho internacional se basa precisamente en esa idea del consentimiento. Es decir, no puedo comparecer ante un tribunal internacional si no he consentido hacerlo. No formaré parte de un tratado si no he consentido en ser parte de ese tratado. Y mucha gente dice que ahí está, en esencia, el origen de la supuesta debilidad del derecho internacional, ¿verdad? The origin of international law's weakness, right? But I think that this design alone actually demonstrates that. Pero creo que este diseño por sí solo demuestra que ya hace varias décadas se entendía hasta qué punto el derecho internacional puede ejercer poder e incluso resultar intimidante para los estados y causarles daño. Es en parte la razón por la que hemos acabado con este modelo. Y también explica por qué hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos critica al Tribunal Penal Internacional y lo demoniza. En realidad, es por el miedo a lo que el tribunal podría decir sobre lo que ha hecho Estados Unidos o sobre lo que ha hecho Israel. Creo que al final, por mucho que algunas personas intenten restar importancia al derecho internacional o a lo que puede lograr, el lenguaje de los políticos y de los estados demuestra que el derecho internacional tiene la capacidad de incomodarles y de asustarles en muchos sentidos. Y por eso usan el vocabulario que usan en ciertos casos. Por eso condenan algunas acciones que creen que podrían complicarles un poco la vida. Por eso algunas grandes potencias tienen también una relación algo polarizada con el derecho internacional. Pueden ignorar abiertamente algunas de esas normas y principios y, por ejemplo, decidir invadir Ucrania o atacar un país de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo, utilizan el lenguaje del derecho internacional, justifican sus acciones dentro de esos marcos legales. Les sigue importando cómo se les percibe y qué pueden significar para ellos, en términos geopolíticos, económicos o de otro tipo, ciertas violaciones del derecho internacional. Y esto es muy interesante. También muestra una diferencia en la forma en que estos estados entienden el derecho internacional. Quiero decir, Estados Unidos, en 2003, cuando atacó Irak, se esforzó muchísimo por construir un argumento de que se trataba de una legítima defensa, ¿verdad? Que necesitaban hacerlo como un ataque preventivo o preemptivo, sí, preventivo, para protegerse según la Carta de las Naciones Unidas y todo eso. Pero luego, en 2026, cuando volvieron a atacar Irán, ni siquiera se molestaron en presentar nada de eso, en absoluto. Así que también muestra una evolución en el enfoque de Estados Unidos. Rusia, en cambio, se esforzó mucho en 2022 por construir realmente un argumento legal, diciendo algo así como: reconocemos a las repúblicas del Donbass. Nos pidieron ayuda para defendernos de los ucranianos. Por tanto, defensa colectiva. Por tanto, el artículo 51 de la Carta de la ONU. Así que en teoría todo está bien. Y claro, esto es completamente absurdo. Pero aún así, resulta interesante ver si lo intentan o no, ¿verdad? Hoy, Estados Unidos me da la impresión de estar en un punto en el que simplemente intenta, si puede, ignorar por completo el derecho internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, incluso luchar oficialmente contra ella, a fondo. Es una batalla curiosa de elegir, y mi intuición es que les va a resultar muy difícil enfrentarse al derecho internacional. ¿Tú qué opinas?
Yeah, absolutely. And I would say that even though, Sí, Trump came out totalmente. a couple of months Y ago diría que aunque and Trump said, dijo hace un par de meses algo I como, don't really care no me about importa international law, I realmente don't el need derecho to respect internacional, no international law, necesito I just care respetarlo, me about, guío por mi my propia morality. moral And y eso es that's lo que essentially orienta what mis guides his decisiones, decisions, ¿verdad? right? Aunque dijo eso en un Even momento though he concreto, said that in si one of his escuchas las speeches, if justificaciones you que él mismo, listen J.D. to Vance, the Marco Rubio y justifications otros that han dado sobre por himself, qué intervinieron en J.D. Irán, por Vance, ejemplo, Marco o por qué lo Rubio, hicieron en and Venezuela, others, en have realidad están actually recurriendo provided al derecho why they went internacional, to aunque no lo Iran, for digan de forma example, or why they explícita, went to Venezuela. como They are según los engaging marcos with legales international law, even though internacionales. they're not Lo saying, que están haciendo en el fondo under es usar esos international legal marcos frameworks internacionales explicitly. para What they are justificar sus doing acciones. is using international frameworks to justify their actions. Iran, for example, one of the reasons that they kept talking Irán, about por was the ejemplo. imminence Una de las of an razones de Iranian las que attack más se on the hablaba era la US inminencia de un is ataque iraní an contra Estados international legal Unidos, threshold. algo que se Also, sitúa justo en interestingly, el umbral del the derecho US internacional. put Además, curiosamente, Reid Estados Unidos Rubinstein, who's the fue legal Reid advisor in the Office of the Rubinstein, Legal el Advisor on asesor the Trump jurídico de la administration, Oficina del Asesor actually Legal durante la published a administración Trump, statement on Operation publicó Epic una Fury declaración on sobre la international law, operación Epic Fury y el where derecho and this was in internacional. April, on the Y esto 23rd of fue el April 21 de abril de where 2026. essentially En ese texto, went through a very básicamente, long desarrollaba una legal justificación justification jurídica muy of extensa de that esa operation, operación. right? So Así que creo it is que, sobre something todo las that grandes potencias, I aunque digan feel, que no les especially preocupa demasiado liberals, cuando se las will say critica they con don't have a dureza, regard for en when realidad siempre feel intentan, al excessively menos al in-depth for principio, it. actuar But dentro they've de esos always, at the parámetros. outset, Es una tried to relación be prudent curiosa, un and poco work within those contradictoria, parameters. casi And it's just an esquizofrénica. interesting, slightly schizophrenic kind of relationship. Yeah, but it's one of the things that we in academia and Es una de las actually cosas que en el international mundo law itself académico, takes y de hecho en el propio derecho internacional, tomamos como un indicador de si los estados se comprometen o no con ciertas promesas. Quiero decir, una parte importante, por ejemplo, en mi campo, son los manuales militares, los manuales que redactan los estados y con los que luego forman a su personal armado. Y esos manuales son extremadamente técnicos en materia de derecho internacional y muy detallados. Y eso a su vez es uno de los indicadores que puedes presentar ante un tribunal y decir, miren, estas son las normas que los propios Estados Unidos reconocen como las que deben seguir sus fuerzas. Y si no lo hacen, entonces, bueno, han incumplido algunas de esas normas reconocidas. Todo gira en torno al reconocimiento, ¿verdad? Que todos reconozcan estas normas como las reglas de enfrentamiento y demás. En este aspecto no vemos grandes cambios, ¿no? Es decir, los estados, los aspectos técnicos de los manuales de guerra y todo eso parecen seguir tan firmes como antes. They seem to be as firmly in the saddle as before. Yeah, I would agree with that. And Sí, estoy de acuerdo con think eso. it just Y serves creo as an que sirve example como un to ejemplo show para that, mostrar que por mucho que los as much medios y la opinión as pública hagan media and the declaraciones, public que entiendo will make perfectamente porque nacen de la statements that frustración we y de la understand emoción, they are rooted in y digamos frustration cosas and como que emotion vivimos en and un make mundo sin statements that, leyes o que we el now derecho live in a lawless internacional ha world muerto, and international law yo is pienso dead. que mientras I sigamos think as siendo seres long as humanos, we are necesitamos doing regirnos por things that leyes, por we sistemas, por need normas, to por run marcos de by referencia. systems, Y esos existen, guidelines, incluso a nivel del frameworks, derecho and those internacional. exist even También creo que in aunque hoy international nos legal sintamos reform, desanimados right? respecto al derecho And I also internacional, think that la idea de su colapso as much total as es we algo que hemos talk visto about repetirse international a lo largo de liability, la historia, the narrative ¿verdad? of, En los años it was 30, actually durante la Guerra breakdown is Fría, something that en we've seen throughout history, 1999 right? con In the Kosovo, 1930s, during en the Irak, por war, supuesto, en in 2003 y en 1999 Siria, en with Kosovo, 2013, Iraq, ¿verdad? of course, with 2003, Syria with 2013, right? So, um, I'm not entirely convinced No estoy del by todo this convencido por narrative esa about, idea de que los estados ya no aplican ni sovereignty mencionan or ninguna international ley, law o or de que us vivimos living en in un this mundo lawless sin world and talking leyes, about being dead. o de que el derecho I think that internacional we're ha definitely at a muerto. point of crisis. But I Creo think que, sin that duda, estamos en un the momento legal de rules crisis, pero are las still normas there. legales siguen They're ahí. still actually De hecho, needing se still upholding utilizan y and se change. debaten mucho más de And lo of que course, there parece. are problems with the extent to which Claro they que hay are used problemas con el grado en que se in any respetan context. en ciertos But I contextos, think pero pienso que that's la historia ha something that demostrado que eso es algo history has shown cíclico that that's y just que llegaremos a un cyclical, punto, that we espero que will en el get to a futuro, point en el que el in derecho the future internacional cambie, where mejore international y law haya un sentido unfortunately más fuerte de improves and cumplimiento better, y de estabilidad. and that there A might veces be hacen a falta stronger crisis sense of como esta para compliance que and volvamos a stability. esos momentos. And sometimes it just Sí. takes breakdowns like this to bring us back to those moments.
Yeah, and historically speaking, it's the end of these big Sí, international y si lo miramos desde un punto de vista histórico, el final de estas grandes calamidades internacionales suele llevar a un fortalecimiento del derecho internacional. Pasó después de la Guerra de Crimea, que generó mucha nueva jurisprudencia y tratados. También ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, que nos dio los primeros precedentes con la Sociedad de Naciones y el Tribunal de, ¿cómo se llamaba? El Tribunal de Justicia y Arbitraje. No, ¿cuál era el nombre? El precursor de la Corte Internacional de Justicia. What was the name? The precursor of the ICJ. Corte Permanente de Justicia Internacional. Permanent Court of International Justice, the Second World War. Corte Permanente de Justicia Internacional. La Segunda Guerra Mundial rompió la Corte y todo lo demás. Y de hecho dio lugar a un cuerpo completamente nuevo de derecho internacional de los derechos humanos. Así que al final, las crisis suelen traer este tipo de cosas, fortalecen el derecho internacional. Pero quizá me gustaría, en el aspecto técnico, preguntarte algo. Si ahora Estados Unidos realmente hace esto, ya sabes, y quiere enfrentarse a la Corte Penal Internacional, legal y diplomáticamente, del mismo modo que se enfrenta militarmente a Irán, ¿qué haría falta para que Estados Unidos desmantelara la CPI, siendo que ni siquiera forma parte del Estatuto de Roma? Tienen un problema, ¿no? No tienen una forma real de relacionarse con ella de manera adecuada. ¿Qué haría falta para acabar con la CPI? What would it take to kill the ICC? Well, Bueno, se podría decir que su llamada ley de invasión de la Haya ya nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar para destruir al Tribunal Penal Internacional. Yeah, but legally speaking, Pero, hablando legalmente, quiero decir, ¿a quién habría que presionar para que los propios miembros disuelvan la Corte Penal Internacional? dissolved by its members. what I can imagine happening is Lo que puedo imaginar que ocurra es algo parecido a lo que está haciendo ahora. Sancionar a jueces, o quizá amenazar con sancionar a los estados que apoyen económicamente al Tribunal Penal Internacional o que le presten otro tipo de apoyo. Porque sin los estados miembros que forman parte del Estatuto de Roma, que es básicamente el documento fundacional del tribunal, sin esos estados que asisten a la Asamblea de los Estados partes y que en definitiva garantizan que el tribunal funcione, pues no puede haber un tribunal operativo. Así que probablemente lo haría utilizando distintos canales de presión diplomática, política y financiera en ese sentido. political, financial pressure in that sense. How big is the Assembly of State Parties? It's a large number. ¿Cuán grande es la Asamblea de los Estados partes? Es un número alto, ¿verdad? No son solo los países occidentales más 8, 9 o 10 más. Son la mayoría de los estados africanos, la mayoría de los del sudeste asiático y también la mayoría de los de Sudamérica, ¿no? Así que los que no son estados partes son en realidad una minoría bastante pequeña, ¿verdad? Estados Unidos no es estado parte, Israel, Rusia, Ucrania, pero la gran mayoría sí lo es. Perdón. But the large majority is. Sorry. Yes. I have the Sí, right tengo el number. número correcto, perdón. No sé si querrías, bueno, podemos hablar de eso después, pero son 125 partidos. 125, ¿vale? But it is 125 parties. 125. Okay. So, but that means that even if the United States, let's say. Pero eso significa que incluso si Estados Unidos, digamos, presiona a todos sus aliados en Europa, en Japón y en Corea del Sur para que se retiren de ese acuerdo, aún quedarían unos 75 u 80 estados parte. Así que Estados Unidos se ha metido aquí en una batalla cuesta arriba enorme, intentando debilitar la estructura del Estatuto de Roma. The structure of the Rome Statute. Yeah, I think so. And to be honest, Sí, creo que sí. Y siendo sincero, pienso que esto probablemente no tendrá éxito. Simplemente porque, como has señalado correctamente, esos canales indirectos, en mi opinión, difícilmente lograrían desmantelar por completo la Corte Penal Internacional. Claro, la llamada ley de invasión de la Haya propone literalmente una invasión, como indica su propio nombre. Pero incluso eso sería mucho más improbable, extremadamente complicado, porque evidentemente la Haya está en los Países Bajos, que como sabes es un miembro de la OTAN. Y eso plantea problemas parecidos a los que surgieron con el interés en Groenlandia, ¿verdad?
Así que no creo que debamos preocuparnos porque la Corte Penal Internacional desaparezca de un día para otro. Lo que sí creo que puede preocuparnos un poco es hasta qué punto puede debilitarse o ser debilitada, y en ese sentido, lo difícil que puede resultarle cumplir realmente sus funciones, sobre todo en casos muy urgentes y muy como Venezuela o Palestina. Like Venezuela or like Palestine. Right. No, of course, the court will Claro. probably suffer, No, por but supuesto, el tribunal probablemente saldrá perjudicado. Pero ¿qué crees que implica esto a nivel político para los europeos? Porque ellos, ya sabes, han sido quienes han escrito las reglas del orden internacional basado en normas, y también el derecho internacional. Y los dos sabemos que esos dos términos no son lo mismo. Uno es algo más bien inventado, mientras que el otro, el derecho internacional, es real y está compartido de forma colectiva a nivel global. Entonces, ¿qué crees que harán los europeos en esta situación, en la que parece que Estados Unidos está en una confrontación abierta con un pilar muy importante de su propia visión de cómo debería funcionar el mundo internacional? Porque el Tribunal Penal Internacional, el Estatuto de Roma, quiero decir, se llama así precisamente porque se negoció y se firmó en Roma. En Europa están bastante orgullosos de eso. Y por supuesto, está en La Haya, ¿no? Y los Países Bajos se sienten muy orgullosos de su tradición en derecho internacional. ¿Crees que esto va a abrir una brecha aún mayor entre Estados Unidos y Europa? Very likely, and an additional wedge. Muy probablemente, y además supone otro punto de fricción que se suma a muchos otros casos de enfrentamiento abierto entre los países europeos y Estados Unidos en cuestiones geopolíticas y en cómo éstas se relacionan con el derecho internacional. Gaza, en cierto modo, podría ser un ejemplo, pero creo que el caso más claro donde vimos posturas realmente enfrentadas fue evidentemente el de Groenlandia, por los intereses de Europa. Irán también fue otro ejemplo, donde la respuesta de la Unión Europea estuvo muy dividida. Hubo varios enfoques distintos. No todos adoptaron la misma posición en lo que respecta al derecho internacional. Por eso creo que precisamente en estos momentos necesitamos más que nunca que los países europeos adopten una postura común. Una postura que no consista en elegir lo que más conviene a cada uno, ni en cálculos políticos sobre qué nos beneficia más, sino en aplicar de verdad el derecho internacional tal y como fue concebido. Las normas son bastante claras y deberían aplicarse a todos los países y a todas las situaciones del mismo modo, sin excepciones. Y pienso que el comportamiento de los países europeos en los últimos años ha contribuido en realidad a debilitar aún más los discursos sobre el derecho internacional, precisamente por esa selectividad y esos dobles raseros que acaban perjudicando el potencial que tiene para ser un marco sólido que garantice la estabilidad global. Estamos viendo cómo el sur global empieza a señalar la hipocresía del norte global, ¿verdad? Al final, fue Sudáfrica quien presentó un caso contra Israel y consiguió bastante apoyo para hacerlo. Ni siquiera sé, a día de hoy, 14 de julio de 2026, cuántos estados parte hay ya en este litigio. Sí. Ahora mismo hay 22 países que han intervenido. Y para que quede claro, en un caso normal, solo hay dos partes enfrentadas, ¿no? Eso es lo habitual en un proceso judicial. Pero la Corte Internacional de Justicia tiene un procedimiento especial, aparte, que permite que otros estados que consideren que tienen algo relevante que aportar, y quieren participar para ofrecer su interpretación o su punto de vista sobre territorios En este caso de Sudáfrica contra Israel, ahora hay 22 estados que han intervenido. 18 se han puesto del lado de Sudáfrica y básicamente defienden que la Convención sobre el Genocidio debería interpretarse de una forma un poco más equilibrada, que haga algo más fácil o más viable que el tribunal pueda determinar que ha habido genocidio. Frente a ellos, hay una pequeña minoría de estados
que sostienen que el listón tan alto que el tribunal establece actualmente para decidir si se ha cometido genocidio debe mantenerse sin cambios. Y creo que las motivaciones políticas detrás de estas posturas son bastante evidentes. Podemos aprovechar la última parte de nuestra conversación para entrar un poco en esto, porque en una charla privada que tuvimos, me comentaste que el argumento para afirmar que está ocurriendo un genocidio en Gaza no es tan sólido como muchos podríamos pensar, y que ese listón tan alto al que aludías es precisamente el problema. ¿A qué te refieres con ese listón tan alto? ¿Y por qué Gaza no es, de forma evidente, un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, aunque la Corte sí haya considerado que hay motivos para pensar que podría estar ocurriendo y haya emitido una primera, una medida cautelar contra Israel, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo que un veredicto final sobre el caso. ¿Puedes explicar por qué ese listón es tan alto? Entonces, ¿qué reconoce exactamente la Corte como un caso de genocidio? Sí, a ver, existe una definición clara de genocidio según el derecho internacional, ¿vale? Y esa definición está en la Convención sobre el Genocidio. Básicamente se trata de que hagas al menos una de las siguientes cosas: matar a personas de un grupo, causarles un daño físico o psicológico grave, crear deliberadamente condiciones de vida que hagan casi imposible que la gente pueda sobrevivir, impedir que el grupo tenga hijos, seguir a unos niños del grupo para darlos a otro. Pero claro, no basta con simplemente tescas. But it's not enough for you to just do those things. Actually, the framing that will really En realidad, lo que determina si algo es o no un genocidio es la intención con la que se hacen esas cosas. Tiene que demostrarse que se actúa con la intención de destruir a un grupo. Entonces, ¿cómo se demuestra que alguien tiene esa intención de destruir a un grupo? En la práctica, hay dos maneras. La primera es que la persona lo diga abiertamente, que declare, por ejemplo, este es mi plan. Hitler, por ejemplo, con la llamada solución final. La otra forma es mucho más rara y difícil de probar en la práctica. Y si eso es lo que un tribunal tuviera que analizar, su tarea sería realmente complicada. Pero lo que pasa en la mayoría de los casos, si no en todos, es que hay que evaluar el comportamiento del genocida. Es decir, hay que analizar la conducta de la persona acusada de cometer genocidio o del país acusado de cometerlo. No se tiene una prueba directa, como una confesión o una orden por escrito, así que hay que deducirlo a partir de un conjunto de acciones que han llevado a cabo. Entonces, ¿cómo hace el tribunal para deducirlo? Ha establecido un criterio, y ese criterio es que debe estar seguro más allá de toda duda razonable. Es decir, tiene que estar bastante seguro de que lo que está ocurriendo es un genocidio. ¿Y qué haría que el tribunal estuviera tan seguro más allá de toda duda razonable? Lo que lo haría estar así de seguro es que no haya ninguna otra explicación posible para ese comportamiento, aparte del deseo de destruir. La intención de que fuera true. Sí. Y así es básicamente como se evalúa la intención. Yo analizo una serie de comportamientos, un patrón de conducta. No se trata solo de un hecho aislado, no vamos acto por acto. No exigimos una evaluación o una prueba específica para cada asesinato o para cada acto individual. Lo que hacemos es observar todo el patrón en conjunto, ¿vale? Y luego evaluamos si esa es la única explicación razonable de lo que ha ocurrido. Muchos estados han argumentado que ese listón es demasiado alto porque en toda la historia del propio tribunal solo se ha reconocido un caso de genocidio muy concreto, el de Srebrenica, en el contexto del caso Bosnia contra Serbia en 2007. ¿Cómo se determinó eso allí? Porque en Bosnia, en el caso de Srebrenica, fueron 8.300 hombres asesinados en ese pueblo, con una intención clarísima, muy clara. Y creo que incluso tenemos las órdenes, ¿no? Las que se dieron para erradicar a todos los varones mayores de 16 años, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se estableció allí? ¿Y por qué tenemos ahora tanto lenguaje genocida saliendo de Israel, incluso de su liderazgo político más alto? ¿Por qué ese lenguaje genocida no basta para demostrar lo que decías antes? Bueno, si lo dicen, y lo siguen diciendo, de hecho dicen que quieren destruir a los palestinos, que no vuelvan nunca, que desaparezcan. Entonces, ¿por qué eso no cuenta? Así que no es que no cuente, Pascal. Creo que todavía es demasiado pronto para saber qué decidirá el tribunal, ¿verdad? Y por desgracia, vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para saber cuál ha sido su decisión. Mi estimación es que no veremos una sentencia sobre este caso de genocidio hasta aproximadamente el año 2030. Así que la justicia aquí será muy, muy lenta. Ahora, en una fase muy temprana del enfrentamiento entre Israel y Sudáfrica, a comienzos de 2024, pudimos ver un pequeño adelanto de los argumentos que probablemente se desarrollarán a fondo sobre la cuestión de la intención genocida, porque ya habían tenido, de alguna manera, la oportunidad de exponer sus posiciones al respecto. Israel sostuvo que tenía varios argumentos en respuesta a ese punto concreto, a esa idea de no es evidente la intención en este caso. Y dijo varias cosas. Primero, que buena parte de esas declaraciones eran simplemente lenguaje retórico propio de tiempos de guerra. Segundo, que provenían de personas que en realidad estaban fuera de la cadena de mando. Y tercero, que parte de ese lenguaje ya había sido rechazado oficialmente. Parte de ese lenguaje en realidad se citó de forma parcial o engañosa. Por ejemplo, la declaración sobre Amalek se acortó y se sacó de contexto, así que ya ha habido algunas respuestas. Y además, se ha añadido que varias acciones posteriores, otras medidas que se han tomado, muestran que no existe ninguna intención genocida. Por ejemplo, los esfuerzos humanitarios que se han hecho, lanzar avisos a los ciudadanos para que evacúen determinadas zonas, advertirles que se marchen y así evitar, ya sabes, daños a civiles. Todo eso en conjunto creo que es la esencia del argumento israelí, que veremos desarrollarse mucho más a medida que avance el caso. Vale. Israel tiene argumentos en contra que no hay que subestimar, sobre todo en cuanto a cómo el tribunal analiza el caso. Quiero decir, aunque desde nuestro punto de vista parezca algo muy claro y evidente, el tribunal no puede adoptar una posición sesgada, ¿verdad? Bueno, creo que en realidad Israel confía y sigue confiando en el alto nivel de exigencia del tribunal. Y ya sabes, los otros 3 países que intervinieron, curiosamente uno de ellos fue Hungría. Pero dado el cambio en la posición política húngara hacia Israel, podríamos ver algo interesante, que Hungría se retire o cambie su postura a medida que avance el caso. Pero en esencia Israel se ha apoyado y se apoya en ese estándar tan alto del tribunal. Porque si el tribunal tiene que estar realmente seguro, más allá de toda duda razonable, y creer de verdad que con las pruebas presentadas, la única conclusión posible es que hubo genocidio, entonces Israel puede decir cosas como, bueno, había muchas otras razones, hice muchas otras cosas. Y además de eso, lo que hicimos puede que haya sido, bueno, no se ha dicho así, pero se podría argumentar que lo que está ocurriendo se parece a una limpieza étnica o a otras cosas como, ya sabes, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, cosas absolutamente atroces, ¿verdad? Pero en cuanto al umbral del genocidio, eso no es lo que estamos discutiendo y no se cumple específicamente, ¿no? Así que tienes toda la razón en que, claro, una persona normal, viendo lo que ha pasado en las noticias, podría pensar, esto parece sospechosamente un genocidio, ¿verdad? Y creo que es importante que distingamos, sea cual sea el resultado del juicio, es realmente importante que distingamos entre un tribunal que ha decidido sobre esto, aplicando un criterio muy específico que solo se aplica en los tribunales, y cualquier otra persona, porque todos tenemos derecho a valorar y decidir si algo es o no un genocidio.
assess and decide whether something is genocide or not. And I think it's not Y necessarily creo que no es necesariamente porque un tribunal decida que algo lo es o no lo es, que eso se convierta en la única verdad o en la única versión de los hechos. Por ejemplo, en los casos de la antigua Yugoslavia hubo mucha decepción en toda la región porque Srebrenica fue el único lugar donde se determinó que hubo genocidio. Y durante mucho tiempo, mucha gente de esa comunidad lo discutió y probablemente aún hoy lo seguirían discutiendo diciendo, esa no es mi verdad. Es una institución que aplica un criterio distinto, muy específico, basado en el derecho penal internacional, ¿verdad? Así que creo que es una cuestión abierta, algo sobre lo que debemos reflexionar y tener presente cuando se publique la sentencia. and also to just bear in mind when the judgment comes out. Right, right. No, that is important to keep. Sí, no, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en general, el derecho internacional no es una varita mágica que de repente nos haga vivir en un mundo mejor. Pero al mismo tiempo, tampoco es una varita mágica que vaya a desaparecer de la nada. Así que probablemente seguirá siendo una piedra en el zapato, incluso para las grandes potencias. Veremos qué sale de esta nueva guerra contra la Corte Penal Internacional que acaban de declarar los Estados Unidos. Yusra, ¿hay algo que no hayamos tratado y que de verdad te gustaría comentar? Is there anything that we haven't covered that you really would like to get out? No, por ahora no. Ha sido una conversación fantástica. Muchísimas gracias. So much. No, thank you very much for this. And then again, everybody. No, muchas gracias por esto. Y de nuevo, quiero recordaros a todos que lo podéis ver en el propio nombre de Yusra. Ella publica mucho sobre derecho internacional y trata de hacer que todo sea comprensible para todo el mundo en learnsal.org. Así es como la gente puede llegar a tu Substack, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y hay algún otro sitio donde se puedan encontrar tus textos o tus publicaciones? Any other place to find your writings or your publications? Well, you can just look me up. Bueno, puedes buscarme en otras redes sociales, X, Blue Sky, LinkedIn, simplemente poniendo mi nombre. Pero allí encontrarás sobre todo mi trabajo académico, el que suelo publicar. En cambio, Sale es ahora mismo mi proyecto personal, mi pasión, y está pensado para todo el mundo. For absolutely everyone. Look up Buscad el Substack de Yusra Swaley. Está enlazado en la caja de descripción que hay más abajo. Yusra, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias.